Esto primero. Quieto, 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 quieto. Cuando nos digáis. ¿Ya? Bueno, buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia a esta comparecencia. Justo después en esta Cámara Legislativa que hemos mantenido hoy una reunión de trabajo bajo mi punto de vista importante entre este presidente del Parlamento, los 4 portavoces parlamentarios y el presidente del CERMI junto a todos los directivos de CERMI Extremadura sobre la discapacidad en nuestra comunidad autónoma, sobre todos los aspectos relacionados con la discapacidad en Extremadura. Pienso que ha sido una reunión fructífera y una reunión importante de cara al futuro, sobre todo de cara al futuro, porque se han establecido también algunos parámetros que yo considero importantes y quiero trasladar a continuación. Hay 2 cuestiones importantes que va a tener tramitación en esta Cámara Legislativa, que es la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Ley de Discapacidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Estas 2 leyes, que van a ser, reitero, muy importantes para todo el sector de la discapacidad en nuestra comunidad autónoma, van a implicar 2 cuestiones. Bueno, primero serán 2 proyectos de ley que vienen desde el Ejecutivo. Para ellos han tenido un primer contacto, o están teniendo, o van a tener un primer contacto desde CERMI con el Ejecutivo a la hora de redactar ese proyecto de ley, pero luego hoy ya nos hemos quedado comprometidos que van a tener también CERMI Extremadura una implicación directa e importante en esas comparecencias y a través de esas comparecencias en las aportaciones que tenga que hacer CERMI Extremadura a esos 2 proyectos importantes de ley, reitero, que tiene que tramitar esta Cámara Legislativa. Y en estos 2 proyectos de ley, con los 4 grupos parlamentarios presentes, con el CERMI, yo como presidente de la Cámara he pedido una implicación directa, una sensibilidad hacia toda la discapacidad de Extremadura y, si me lo permiten, también una altura de mira importante de cara al futuro en nuestra comunidad autónoma y de cara al futuro de la discapacidad en Extremadura. Esta Cámara Legislativa ya hizo una ley de educación por unanimidad, apoyada por unanimidad. Con independencia de qué signo político estuviera en el Ejecutivo, hay una ley de educación que en estos momentos se está desarrollando con absoluta normalidad. Y esa altura de mira y esa entrega y esa sensibilidad por parte de los grupos parlamentarios que manifestaron en aquel momento la Ley de Educación de Extremadura, yo hoy he pedido a los 4 grupos parlamentarios que se sumen a ella, se sumen a esa unanimidad para hacer una norma que todo el mundo estamos de acuerdo a priori, que todo el mundo somos muy sensibles a priori en el arco de la discapacidad en nuestra comunidad autónoma, y que se hagan esas 2 leyes y que se tramiten esas 2 leyes y que se aprueben esas 2 leyes en esta Cámara Legislativa por unanimidad de la Cámara, por unanimidad de los 4 grupos parlamentarios que la conforman. Esto sería lo deseable, esto sería lo bueno, esto sería lo justo, y que aquí, en este sentido, pues tengamos una implicación clara, directa, todos y cada uno de los que formamos esta Cámara Legislativa. Estamos hablando de personas que pueden tener un par o más o un par menos en la sangre. Estamos hablando de personas que pueden tener un órgano más o un órgano menos, pero estamos hablando de personas que son extremeños y extremeñas y que, ante todo y sobre todo, son ciudadanos de esta comunidad autónoma. Frente a otros que no tenemos esas características, que entre comillas nos consideramos normales, pero que desde luego creo que esta Cámara Legislativa tiene que tener también la altura de mira de no hacer ningún tipo de separación con respecto a la tramitación, a la sensibilidad que hay que prestar también, a la implicación que hay que prestar con estas normativas de convivencia dentro de nuestra comunidad autónoma, reitero, que van destinadas al sector de la discapacidad, pero que tenemos que establecer unos vínculos y que tenemos que establecer un camino que estas personas puedan acceder a cualquier otra cosa que pueda acceder cualquier otro ciudadano dentro de nuestra comunidad autónoma.
Por mi parte nada más. Les quedo con el presidente de CERMI Extremadura, con Manolo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por mi parte, solo voy a añadir que la discapacidad representada por CERMI Extremadura le ha expresado al legislativo todas y cada una de las reivindicaciones que durante hace muchos años venimos reclamando a la administración pública. Y el legislativo, tengo que decir, de que ha escuchado y se ha comprometido a poner todos los medios a su alcance para que nuestras reivindicaciones no caigan, como casi siempre han caído en sacos rotos. El CERMI es el único interlocutor válido de la discapacidad, de la gran discapacidad en Extremadura. Y como tal, no puede dejar de ser nunca reivindicativo. Siempre debe tener esa altura de miras que se refiere el presidente para ir siempre más allá de lo que la propia legislación actual permite o da. En ese sentido, los medios de comunicación también tienen mucho que decir y pueden ayudar, no saben cómo, a la discapacidad. Todo lo que los medios de comunicación hablen de la discapacidad va a repercutir positivamente en la propia discapacidad. A ustedes, a los medios, les invito también a que participen en esta no aventura, sino reivindicación de las personas con discapacidad. En el Parlamento, en este legislativo, tengo que decir, en honor a la verdad, de que nos hemos sentido siempre sumamente bienvenidos y sumamente bien tratados. Por eso no renunciamos a venir más veces, porque uno siempre viene a la casa donde le tratan bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, a mí me gustaría saber qué han constituido esas reivindicaciones que le han trasladado al presidente de la Cámara. A ver, ¿repites, por favor? Perdón, que me gustaría saber en qué han consistido las reivindicaciones que usted, como colectivo representante, le han trasladado al presidente. La principal reivindicación que se le ha expresado al legislativo ha sido un pacto por un modelo de atención sostenible a la discapacidad, por un lado. Sostenible me refiero en todo el sentido de la palabra, y especialmente en la parte, digamos, económica. Es decir, ya no vale aquello de vamos a hacer más con menos. La discapacidad lleva eso haciéndolo hace muchísimos años. Siempre estamos a la cuarta pregunta, y ahora no puede ser menos. También esa famosa, esa bienvenida cuando llegue Ley de Discapacidad de Extremadura, que vendrá sin duda a dar un vuelco a la atención a la discapacidad, pero un vuelco positivo, en la cual va a participar muy activamente el CERMI de Extremadura, para que esa ley no nazca como impuesta, sino naciendo desde la propia necesidad y conocimiento de la discapacidad, de la problemática de la discapacidad. Ahí es donde esperamos que una buena parte, no toda, porque siempre queda algo por cubrir, una buena parte de la problemática de las personas con discapacidad venga al menos a paliarse en gran medida. ¿Más? Sí, una pregunta al presidente. ¿Para cuándo estaría prevista la entrada de esas dos leyes? Si hay alguna previsión. ¿La entrada de la ley te refieres? ¿La entrada en vigor de la ley? No, la entrada en el Parlamento. Bueno, eso depende del Ejecutivo, no de este presidente ni del Legislativo. El Ejecutivo puede tener y puede hacer la entrada de ese proyecto de ley en el momento que lo tenga ya preparado y lo tenga ya definitivamente cerrado, o entienda que lo tenga cerrado. Y bueno, hay una de la de servicios sociales, me consta que está bastante más avanzada, y la de la dependencia también me consta que se va a poner a trabajar el Ejecutivo inmediatamente con respecto, a la discapacidad. La de discapacidad, la ley de servicios sociales, reitero, está bastante más avanzada, y la ley de discapacidad me consta que va a ponerse el Ejecutivo a trabajar en los próximos días, las próximas semanas. Por tanto, ojalá tenga entrada en esta Cámara Legislativa lo antes posible. Lo que sí le garantizo que en el momento que entre en la Cámara Legislativa, pues daremos la tramitación rápida, la tramitación más rápida que sea posible,
para que pueda estar en vigor también lo antes posible tanto una como la otra. ¿Alguna cuestión? Sí, imagino, presidente, que cuando ha comentado que recogían el guante de las reivindicaciones del colectivo de Fermi, también se refería a lo que nos ha comentado Manuel de ese pacto por un modelo sostenible de atención a la sostenibilidad o a la discapacidad. No sé muy bien cómo era el nombre de... Sí, sostenibilidad. Sostenibilidad. Sí, ha dicho sostenibilidad, además en todos los conceptos, en el más amplio sentido de la palabra, como bien ha dicho el presidente de CERMI Extremadura. Evidentemente, todas estas sensibilidades de CERMI hemos tomado buena nota, las hemos recogido, hemos escuchado a todos y cada uno de los colectivos y entidades que conforman CERMI Extremadura. Los grupos parlamentarios se han ofrecido también a tener reuniones de trabajo ya de forma individual con cada uno de estos colectivos que conforman CERMI Extremadura, pero aún así todo, yo de cara al futuro también he expresado que volveremos a realizar las reuniones de trabajo que sean oportunas y necesarias de cara al futuro con todos los compromisos que hoy nos hemos comprometido mutuamente, tanto CERMI con el Parlamento como este Parlamento con CERMI Extremadura. ¿Alguna otra cuestión? Por mi parte, aclarar solamente que cuando hablamos de sostenibilidad, un ejemplo muy sencillito es, por ejemplo, que estamos prestando servicios financiados por la comunidad autónoma por encima de su coste real. O sea, la comunidad autónoma nos está pagando menos dinero de su coste real. Entonces, eso se hace insostenible y esa diferencia de coste pues es financiada como se puede por parte de todas las entidades. Por otro lado, también me gustaría aprovechar los medios de comunicación para invitarles a que aprendan a diferenciar entre discapacidad y dependencia. Lo uno no conlleva lo otro, aunque a veces puedan ir unidos, pero no siempre. Hay personas con discapacidad que no tienen valoración de dependencia, por ejemplo, muchísimas más de las que se piensan. Repito, estamos en las entidades dando servicios con un coste superior a lo que realmente se nos está financiando. Muy bien, pues muchísimas gracias. Les dejamos a continuación con los portavoces parlamentarios que también van a intervenir al respecto de la reunión de este grupo de trabajo. Hola, buenos días a todos. Bueno, transmitirles desde el Grupo Parlamentario Popular la satisfacción por la reunión que se ha mantenido convocada a tal efecto por el presidente del Parlamento, Fernando Manzano, con el CERMI, donde dentro de lo que es esa colaboración de trasladar la sensibilidad, las propuestas y sobre todo el trabajar de forma conjunta para conseguir en definitiva lo que todos pretendemos, porque entre los 4 grupos parlamentarios hay una idea clara y es estar siempre al lado de las personas más desfavorecidas y en este caso apoyar dentro de todas las posibilidades que se puedan pues aquellas propuestas que se quieran plantear. Ha habido 2 elementos importantes que se han puesto encima de la mesa, cuáles son, primero, que todos somos conscientes que esto es un derecho y que ese derecho debemos protegerlos entre todos. Por eso, desde el Gobierno, aunque este sea el legislativo, también se ha dejado claro en este foro que a través de los 2 proyectos de ley, tanto la Ley de Servicios Sociales como la futura ley, el futuro proyecto de ley sobre discapacidad en Extremadura, se va a hacer un esfuerzo dada la transversalidad que se pretende en esas normas. De hecho, y como bien también se ha querido dejar patente, la Ley de Servicios Sociales se ha hecho sobre la base de trabajo, que es una ley que deben hacer desde el conocimiento de aquellas personas que van a recibir precisamente esos derechos. Unos derechos que, al igual que en la futura Ley de Discapacidad, se harán sobre la base de la realidad y sobre todo de que ese concepto de sostenibilidad se entienda sobre que aquel compromiso que se establezca en la ley sobre ese derecho sea un derecho real y, por lo tanto, el cumplimiento sea real.
La sostenibilidad ha de suponer que quien opte por ese derecho, quien tenga realmente ese derecho y a quien va dirigido esa ley, reciba aquellas prestaciones que vienen afectadas en la norma. Por lo tanto, ante la frase de querer hacer más con menos, en este caso concreto lo que se pretende es que la sostenibilidad que se pretende en las leyes sea y tenga un carácter realista y cumplidor. De nada nos sirve hacer una norma como pudiera haber sido la ley de dependencia si al final no va a reparar en beneficios y por lo tanto va a ser efectiva ante aquellas personas que han de verse amparadas ante ella. Por lo tanto, yo creo que el esfuerzo que se ha de hacer desde el Ejecutivo, y así también lo transmitiremos desde el Grupo Parlamentario Popular, será el mismo que han venido siguiendo con la Ley de Servicios Sociales, de cumplir aquello a lo que se comprometen. Por eso nos parece importante que este tipo de reuniones se mantengan aquí en el Parlamento y también, por supuesto, con el Ejecutivo. Desde el Grupo Parlamentario Popular saben que tienen las puertas abiertas para poder trabajar en conjunto en aquellas circunstancias que, como bien se ha dicho y se ha puesto encima de la mesa, afectan a un 12% de los extremeños y que, sobre todo, como derecho y como ciudadanos extremeños que somos todos, tenemos que vernos involucrados de una forma directa. Si quieren plantearme alguna cuestión, estaré encantado de responderle. Si no, muchísimas gracias y dejo al siguiente portavoz. Buenos días a todas y a todos. Ya sabéis que el colectivo, el Comité de Entidades que representan a personas con discapacidad, nos han hecho 3 reivindicaciones fundamentales. La primera de ellas, que la discapacidad sea un derecho. La segunda, que tienen una situación económica las entidades cada vez peor. Han trasladado claramente que en este campo no se puede hacer más con menos, que ya no le podemos seguir diciendo a las entidades de la discapacidad que pueden hacer más con menos, que están en una situación límite en cuestiones financieras, y la tercera en la participación. El Grupo Parlamentario Socialista se ha comprometido con las entidades del CERMI a trabajar con ellos para recoger sus reivindicaciones para las próximas leyes que traiga el Gobierno. Hasta ahora desconocemos los borradores de la Ley de Servicios Sociales y desconocemos también en qué estado se encuentra de elaboración el proyecto de Ley de Discapacidad. En segundo lugar, nos hemos comprometido con las entidades del CERMI a que los presupuestos del 2014 sean los primeros presupuestos en los que hay un marco estable de financiación de la discapacidad en Extremadura. No puede seguir siendo la discapacidad otra pagana más de la crisis. 2 años consecutivos de grandes recortes han llevado a una situación límite a muchas de las entidades. Estas entidades generan, además de atención a las personas con discapacidad, un importante nivel de empleo en esta comunidad. Y ya se ha resentido el nivel de empleo en estas entidades, pero lo que es más grave, se ha resentido la atención y los cuidados y los servicios que reciben las personas con discapacidad. Por tanto, los poderes públicos de Extremadura, el Gobierno, la Junta de Extremadura y el Parlamento, la Asamblea de Extremadura, los grupos parlamentarios, cuando discutamos los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2014, tendremos que llegar a un acuerdo para darle estabilidad a la financiación de estas entidades, y que no pueden ser a través de las subvenciones, que causan muchos problemas a estas entidades, sino que tienen que ser a través de conciertos, y tienen que ser a través de conciertos plurianuales, para que estas entidades no tengan que estar pasando las penurias que están pasando en estos momentos. Y la tercera reivindicación, la del derecho, pues evidentemente en estas leyes que vendrán a la Asamblea próximamente, la discapacidad tendrá que aparecer como un derecho, porque hay derechos que están reconocidos en la Constitución, derechos que están reconocidos en el Estatuto, pero hay derechos que son derechos aunque no estén reconocidos todavía en ninguna ley. Y las personas con discapacidad tienen que tener el derecho a ser atendidas por esa discapacidad, y por eso hay que llevarlo al marco jurídico, porque en este momento no está presente en ningún marco jurídico. Ese era nuestro compromiso en esas 3 materias que nos han solicitado el CERMI, el Comité de Entidades que representan a personas con discapacidad, y eso es lo que vamos a hacer de cara a las próximas leyes y fundamentalmente a la tramitación de los próximos presupuestos.
El año pasado, a través de enmienda, pudimos resolver el problema de algunas entidades, pero solo con enmiendas parciales no se pueden cubrir las necesidades de los recortes que le han hecho en los presupuestos anteriores el Gobierno de Extremadura. Tenemos que tener el compromiso de que eso hay que resolverlo no con enmiendas parciales, sino con un marco estable de financiación de las entidades con discapacidad. Y como siempre, a vuestras preguntas, si tenéis alguna. ¿Alguna pregunta? Pues muchísimas gracias. Buenos días. Me gustaría decir que de esta reunión que hemos tenido con CERMI, mi grupo parlamentario ha aprendido mucho. Ha sido una reunión donde hemos aprendido que hay un colectivo importantísimo de personas, casi un 12% de la población de Extremadura, que tiene algún tipo de discapacidad. Y también yo he sacado una conclusión, y es que la situación en que se encuentran muchas de estas asociaciones y la situación en que se encuentran muchos de los discapacitados es un fracaso de la sociedad y es un fracaso de los políticos. En pleno siglo XXI no entendemos cómo tenemos que estar hablando para garantizar unos derechos de si subvencionamos o hacemos convenios. Eso es algo que tenía que estar totalmente superado ya. Pero la realidad es la que es y nosotros, desde luego, vamos a apoyar que de una vez por todas salga de este Parlamento, de esta Asamblea, salga una ley de discapacidad, una ley que tenga una financiación adecuada, porque hacer leyes para luego no poderlas llevar a cabo es un auténtico fraude al ciudadano. Y ya estamos bastante hartos de estas leyes que salen publicadas a bombo y platillo y que luego no tienen ningún tipo de financiación, con lo cual no permiten ponerse en práctica. Nosotros vamos a exigir una financiación de acorde con la importancia que tiene que tener una ley de discapacidad de Extremadura, porque es la única manera de que se pueda atender a estos colectivos. Y además, creo que la sociedad tiene que agradecer a estas asociaciones la labor que están haciendo, tanto de cuidado de estas personas con discapacidad, como de creación de puestos de trabajo, como del ahorro que le están produciendo a la sociedad el trabajo que realizan. Así pues, la agrupación de diputados regionalistas de Oprescres apoyaremos esa ley de discapacidad, participaremos activamente en su confección y pediremos que tenga una financiación suficiente para que se puedan atender los problemas que pasan las asociaciones de los discapacitados en nuestra comunidad autónoma. Repito, que esta situación esté ahora mismo en el siglo XXI, habrá que los políticos y la sociedad tenemos que hacer un poco de examen de conciencia, porque esto es un fracaso y ese fracaso hay que superarlo cuanto antes. Muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, estoy a su disposición.